Hola amigos y amigos de Revista de Frente. Estamos hoy en La Paz, Bolivia, con Manuel Canelas, ex parlamentario del MAS, actual viceministro de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, muy bien, muchas gracias por la entrevista, encantado, aquí andamos. Perfecto. Manuel, lo primero que te queríamos preguntar para poder entrar en calor en la entrevista es sobre tu historia. ¿Cómo llegaste a participar en el MAS? ¿Cómo llegaste a ser parlamentario? ¿Cómo llegaste finalmente a participar en el proyecto de transformación en Bolivia? Bueno, digamos, yo vengo de una casa, de un entorno familiar muy politizado. Mi padre fue incluso ministro en los 90, pero en gobiernos neoliberales, aunque su formación fue de izquierda. Como comentaba con algunos amigos latinoamericanos, yo creo que sobre todo los que tenemos una edad parecida a la mía, podemos escribir un libro de Yo tuve un papá de izquierdas, los típicos padres que se formaron en la izquierda en los 70s, 80s y luego tuvieron una transición hacia el otro lado. Pero bueno, en mi casa siempre se hablaba mucho de política. Al terminar el colegio en el 2000 me fui a vivir a Madrid y estudié ciencias políticas allí y estuve mucho tiempo viviendo allí y militando en organizaciones universitarias de izquierda. Tuvimos un programa de televisión a cargo de Pablo Iglesias, lo arrancamos en 2010 en un canal minoritario, pequeñito, un canal obrero en Madrid, en Telecá. Y bueno, luego a partir de todo, a estas alturas todos ya sabemos cómo terminó ese germen, terminó siendo Podemos. Toda esa etapa para mí fue muy importante, digamos, de formación, de militancia, y mientras estábamos ya en el máster o estudiando otras cosas más allá de la licenciatura, empezamos a tener una vinculación muy estrecha con los procesos latinoamericanos, obviamente en particular con Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, y mi plan fue volver a mi país para hacer la tesis doctoral. Volví el 2012. Al volver junto con unos amigos que veían el programa español, que veían La Tuerca, me sugirieron montar un programa de televisión acá. Y montamos un programa de tele que sigue emitiéndose los domingos en la noche. Yo participé 1 año y medio en ese programa de televisión y también teníamos una publicación, un pequeño periódico que salía de manera irregular, que se llamaba El Desacuerdo, que yo creo que estuvo muy bien. Entonces, al volver aquí, en lugar de hacer la tesis, me meto en la tele y en un medio escrito. Y a inicios de 2014, que estaba preparando un programa de entrevistas, en este caso conducido solo por mí, el vicepresidente García Linera y posteriormente el presidente Morales me convocan porque el MAS estaba preparando las listas de diputados en el primer trimestre del 2014 y me invitan a participar como diputado. Yo me lo pienso un par de días, lo comento con amigos míos de aquí, con mis amigos españoles, que justo Podemos acabar de tener un buen resultado en mayo de 2014. Y bueno, después de unos días decido aceptar y en las elecciones de octubre del 14 ya ganamos las elecciones por 62% y empieza, digamos, la legislatura en enero del 15. Estoy 3 años de diputado y llevo poco más de un mes como viceministro. Perfecto. Para entrar de lleno al tema, nosotros en Chile estamos muy interesados por comprender, bueno, los orígenes del proceso de cambio boliviano y también cómo se está dando la disputa actualmente en el país. Entonces, rápidamente podemos hablar de un gobierno que asume en el año 2006, que logra una consolidación política a partir de un proceso constituyente. Logra también una consolidación una consolidación económica. O sea, estamos hablando de un país cuya economía tiene las tasas de crecimiento más altas del continente, y este proceso, que ahí tú nos podrás detallar más adelante, va alineado también con un proceso de formación de nuevas clases medias. Estamos hablando de una transición en la cual más de 2 millones de personas transitan de una condición de pobreza a una situación que podríamos calificar en términos generales de clase media, como otro dato de Bolivia hoy. También a nivel coyuntural vemos el tema de la tensión que se está generando socialmente a partir del intento de reelección del presidente Evo Morales. Y también recientemente, como para poner un elemento, un intento del gobierno de impulsar una reforma al Código Penal que termina siendo frenada por
diversos actores vinculados a clases medias, a médicos, a colegios profesionales, donde también está la mano de la derecha boliviana. ¿Cómo podrías tú caracterizarnos el momento actual de Bolivia? ¿Qué es lo que se está jugando? Bueno, o sea, yo creo que es una buena descripción resumida de lo que ha sido el proceso. Irrumpes el 2005 con una agenda, digamos, nacional popular muy vigorosa, que además había concentrado desde sectores de la izquierda tradicional o sectores obreros hasta clases medias. O sea, tú el 2005 no podrías haber ganado las elecciones si no tuvieras parte de la clase media de tu lado. En ese sentido, yo creo que a lo que gobernaba Bolivia antes de 2005 le pasa un poco como a otros sectores tradicionales en América Latina. Se les agota la agenda, la capacidad de interpelación, gobiernan para muy pocos y eso genera las posibilidades de que haya una agenda transversal popular, digamos, de cambio muy fuerte. Eso es el 2005, luego, como bien decías tú, se entiende que para que los cambios tengan profundidad y capacidad de permanencia hay que cambiar la cancha y hay que cambiar la Constitución, porque, digamos, esta es otra discusión larga sobre el carácter irreversible de los cambios, si es que hay algo irreversible en política o la irreversibilidad relativa. Creo que para ello es necesario cambiar las coordenadas generales de la cancha y llevar adelante un proceso constituyente. De ahí el gobierno entra en un fuerte periodo de estabilidad económico, social. La imagen del presidente en 2012, 2013, 2014 alcanza cotas de popularidad de un 75%. Se ganan las elecciones en 2014 de 62 a 24. A los 9 años Morales le vuelve a sacar casi 40 puntos a su principal rival. Pero ahí hay una ruptura en la sintonía con la mayoría del país a propósito de la habilitación del presidente para una elección más. Después de que tú ganas de 62 a 24 en octubre del 14 y que tenías una popularidad muy elevada, en una decisión que el gobierno ha reconocido como un error, se lleva adelante un referéndum para modificar un artículo de la Constitución para habilitar al presidente Morales. Ya en retrospectiva siempre es fácil ver los fallos. Era evidente que a un año de haber ganado no tenías un mensaje muy, digamos, que persuada de por qué estabas volviendo a convocar a los bolivianos para modificar la Constitución, en el entendido que una de las cosas que está muy arraigada, digamos, en el sentido común boliviano, es una idea formal de la alternancia, que incluso no la sabes muy bien aterrizar, si la alternancia te mejora la vida o no, pero había esa idea, digamos, muy asentada de sentido liberal, de que está bien la rotación. Yo también creo que se hace una muy mala campaña de nuestra parte. Creo que los elementos centrales de la campaña fueron elementos muy viejos y no de futuro. Si tú ves la campaña del referéndum nuestra, se apelaba mucho al miedo a la vuelta del neoliberalismo, que no tenía mucho sentido cuando los bolivianos, cada vez que han ido a las urnas, a los neoliberales les han dado 25% versus 60 o 60 y algo. Y apostábamos mucho a viejos enemigos, a viejos argumentos, el neoliberalismo, el miedo a que la embajada norteamericana esté detrás de la opción de no reelección. Creo que eso fue un error, ¿sabes? Que empezamos a tener como unos tics que luego se han agudizado, muy de repliegue, muy identitarios. No hablabas de futuro, no seguiste abriendo el juego. Y el segundo argumento central de nuestra campaña de referéndum fue la estabilidad económica. O sea, despertaste a los viejos enemigos, que yo creo que eso no fue buena idea porque los bolivianos no los entienden ya como enemigos. El 2005 la mayoría de Bolivia sí sabía que la embajada norteamericana decidía sobre tu soberanía. Ahora mismo no tienes ni embajador desde hace 10 años, entonces no fue efectivo el despertar ni al neoliberalismo ni a la embajada como los enemigos. Y el tema de la estabilidad económica, que la gran mayoría de los bolivianos reconoce como un logro, creo que ya ha ido perdiendo su cualidad electoral. Creo que después de más de una década, el sentido común boliviano entiende que el Estado fuerte en la economía es algo bueno, que la redistribución es algo bueno, pero ya pierde esa cualidad electoral diferenciada, ya se reconoce casi como algo natural. Entonces creo que nos faltó futuro
en la explicación de por qué queríamos que el presidente se habilite una vez más. Perdimos por muy poquito, 51-49, además con una guerra de intoxicación muy fuerte alrededor de cuestiones personales del presidente, acusaciones que luego resultaron falsas. Yo creo que hubo una campaña organizada en torno a la mentira, pero la pregunta es por qué la mentira cuajó. Y creo que la mentira cuajó porque nosotros perdimos capacidad de seducción hablando mucho de lo viejo y no hablando de futuro y de horizonte. Eso supuso un quiebre en la sintonía del gobierno con parte de sectores bien representativos del país. Creo que a partir de esa derrota nosotros hemos entrado de manera comprensible pero equivocada en este repliegue un poco identitario. Creo que esos momentos de derrota deberían servirte para ser audaz, pero a nosotros nos están llevando a ser más bien conservadores. Si tú ves el discurso nuestro, salvo algunos momentos y algunas personas, es un discurso más de repliegue, o sea, de intentar volver un poco a los nuestros, a tu seguridad, a los movimientos sociales, a los movimientos campesinos, indígenas, pero ahí tienes un problema, que buena parte del éxito de tu política económica ha cambiado ese nosotros, porque el país ha entrado en un fuerte proceso de urbanización, de sectores emergentes, que ya se identifican más como clases medias que como pueblos indígenas. El proceso de transformación en Bolivia ha sido de tal calado y ha cambiado tanto las condiciones materiales de vida del país que tú puedes ser un chico de 23 años cuyos dos padres militan en organizaciones sindicales y campesinas y ya no te reconoces en la militancia de tus padres, sino que tu identidad se forma más en el trabajo precario en la ciudad, en otro tipo de cosas. Y creo que nosotros estamos siendo relativamente incapaces de sintonizar con esos sectores. Sectores cuya vida ha mejorado gracias a tu política, pero que no te ven mucho como futuro. Entonces creo que ahí hay una pérdida de sintonía y que eso es en buena parte la explicación, digamos, se han empezado a bifurcar un poco los caminos entre el gobierno y buena parte de los sectores de la población boliviana. Ahora, la oposición está todavía más lejos de ellos están en una frecuencia todavía más vieja, pero sí creo que empiezas a estar muy presente ese malestar y esa incomunicación, y que el reto para nosotros es volver a esa frecuencia. O sea, el MAS yo creo que siempre ha estado en la primera década, y con esto termino, digamos, con un pie en la realidad boliviana y con un pie en hacia dónde quería ir el país. Creo que esa virtud se fractura después del referéndum y que tenemos que reconocer otra vez cuáles son las demandas y las necesidades mayoritarias de estos sectores emergentes, que no dejan de ser sectores de vanguardia de hacia dónde va el país, y no quedarnos solo en un discurso clásico de los enemigos tradicionales y la estabilidad económica, y volver a poner un pie por delante. Decirle a los bolivianos que con las condiciones que tenemos hoy queremos ir hacia ese lugar, que no solo nos tienen que votar para mantener lo existente. O sea, para mí ese es el reto fundamental. Perfecto. En esta línea y sobre el debate sobre la orientación sociopolítica que irán asumiendo estos nuevos sectores, medios, sectores emergentes, me gustaría llevarte a este debate. El vicepresidente Álvaro García Linera, desde hace ya, yo diría, 3-4 años, empezó a sintetizar y articular un discurso que yo entiendo es un discurso del MAS, que es la idea del socialismo comunitario. La idea de que el socialismo ya no consiste en el monopolio que ejerce el Estado sobre las fuerzas productivas, sino que más bien en la capacidad que tienen la sociedad de reproducir fórmulas comunitarias para irse reapropiando de las diversas formas de gestión de la vida en su conjunto. O sea, y él ahí daba ejemplos sobre cómo el Estado pasa a ejercer un rol no paternalista ni de dirección, sino que más bien de apoyo a comunidades indígenas, campesinas, para que sean ellas las que vayan reapropiándose de ciertas capacidades productivas que durante mucho tiempo estuvieron privadas o fueron ejercidas por el Estado o por los privados. La pregunta que te quería realizar: ¿cómo concebir el discurso y la práctica del socialismo comunitario en estas clases medias emergentes, que más bien, como tú decías, lo que hacen es transitan desde el campo a la ciudad, se desvinculan de ciertas fórmulas o bases comunitarias anteriores, que sus
su tipo de consumo y sus formas de diferenciación son más bien de las clases medias de los países centrales o latinoamericanos. ¿Cómo conjugar esa unidad? O sea, yo creo, digamos, que es una empresa que hay que acometer, pero que el resultado siempre es de algún modo una derrota, pero que por eso no hay que dejar de hacerlo. Yo creo, digamos, que estos últimos 10 años es evidente que ha habido en Bolivia más Estado que nunca, ¿no? Porque antes de que gobierne Morales realmente eras una hacienda para muy pocas personas. Yo creo que incluso un opositor, cualquier opositor honesto, creo que te reconocería que en general el país está mejor. Otra cosa es que ya no les guste que el Evo siga y tal, pero la situación de la que partías era realmente lamentable. Entonces, es verdad que ha habido más Estado que nunca, pero esta década también ha habido más mercado que nunca, con la capacidad que tiene el mercado de formar las identidades, las necesidades, las demandas. Entonces yo creo que ahí tienes como una especie de competencia bastante desigual. Tus emprendimientos estatales, la fortaleza estatal, creo que pierden muchas de las peleas con un mercado gigante que se te mete por el teléfono, con los dispositivos culturales, con la posibilidad de los bolivianos de manera masiva de irse de viaje fuera, que sea mucho más rentable y que te genere más ingresos abrir un McDonald's que mantener un emprendimiento comunitario. Entonces hay una competencia muy fuerte que no es particular de Bolivia, yo creo que la atraviesa cualquier estado en un proceso de modernización clásica, contra el mercado. Lo que yo creo que ahí hay que hacer, creo, es fácil decirlo, otra cosa hacerlo, es saber seleccionar qué tipo de iniciativas y qué apoyos de economía comunitaria, de recuperación de lo común, tú como Estado tienes que apoyar. Tienes que generar condiciones, aunque sea a una escala más pequeña, que luego se vuelvan ejemplos exitosos de lo que puede ser una recuperación de lo común versus una profundización de lo individual. Creo que entre la incorporación de los sectores medios al consumo, el desplazamiento de buena parte de los sectores rurales a la ciudad, tienes una competencia muy fuerte del proceso de individualización clásico. Y creo que nosotros, a pesar de que esa competencia es desigual y que probablemente siempre te la ganan los otros, tenemos que ser más inteligentes en qué iniciativas podemos desarrollar para compensar esa fuerza de lo individual, del mercado clásico, del consumo. Ahí, por ejemplo, creo que nos hace falta un replanteamiento crítico de las políticas destinadas a la ciudad. Nosotros nos hemos quedado un poco más con el discurso clásico de apoyar al campo, pero creo que donde se disputa mayoritariamente el sentido, la lealtad política de estos sectores emergentes es en las ciudades, sobre todo en las áreas periurbanas de las ciudades. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es intentar desarrollar iniciativas que fortalezcan el vínculo vecinal, que fortalezcan el vínculo comunitario en lugar de romperlo, porque ya tienes un montón de iniciativas propiamente de mercado, de los privados, que no se alimenta del vínculo común, que va y te lo rompe, que te abre un gimnasio, por decirte, en un barrio de un área periurbana. Y aunque parezca una cosa medio tonta, los gimnasios son lugares donde se fomenta cierta subjetividad, cierta idea del consumo, cierta idea de la relación con la comunidad. Si el lugar, y además lleva 5 años de un auge espectacular de los gimnasios, que me parece que es una anécdota que puede ilustrar bien cómo estás perdiendo esa disputa cultural. Si tú, en lugar de dejar que un gimnasio campea a sus anchas en un área periurbana, liberas espacios públicos para que la gente haga deporte, para incentivar que las familias hagan deporte, que se relacionen de otra manera. Yo creo que, digamos, el éxito y la vigencia del neoliberalismo viene dada en todos estos dispositivos cotidianos que construyen cotidianidad. Creo que nosotros hemos cambiado lo macro, has cambiado la cancha con la Constitución, pero creo que en los dispositivos, los espacios, los lugares de formación de identidad cotidianos siguen siendo muy neoliberales, desde los multicines y los shoppings, pasando por los gimnasios. Yo creo que esa es la pelea más micro que no estamos sabiendo dar, y creo que no estamos sabiendo dar un poco por lo que decía en la anterior, porque tenemos que comprender bien cómo ha cambiado la composición social del país, cómo ha cambiado, qué desea hoy un boliviano joven de 23 años.
que no reconoce a la embajada gringa como una enemiga, que no le importa el neoliberalismo porque no lo ha experimentado, y yo creo que ese es el campo intermedio en el que tenemos que empezar a hacer cosas para esta disputa desigual. Perfecto. En esa misma línea, el tema de la disputa sociopolítica de estos sectores emergentes. A mí la impresión que me da, a partir de lo que tú comentabas, el resultado del plebiscito, es que más bien este problema le revienta en la cara al MAS y al gobierno, y no es algo que se logra, es a partir de ese problema que tiene que empezar a intentar resolverse esta contradicción que se abre. ¿Existe resistencia en el MAS y en el gobierno a asumir de manera no defensiva, sino que de manera activa la disputa de estos sectores medios? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, en la línea de lo que ya venías comentando, ¿cuáles crees tú son estos bolsones de buen sentido común en el campo urbano o las líneas de articulación de lo común que el proceso ¿dónde debiésemos poner las fichas para poder entrar a esta disputa? Bueno, son preguntas difíciles. La primera, yo creo que hay una resistencia enorme del MAS, de nuestro partido, digamos, enorme. Primero porque creo que nosotros perdimos, como comentamos, el referéndum, ¿no? Y a pesar de que se perdió en buena parte por la mentira, la explicación general nuestra es esa, que se perdió por una campaña de mentira, ¿no? De mentira, de intoxicación, de manipulación mediática. Yo tengo una preocupación con que eso, más allá de que sea cierto o no, el hecho de que esa haya sido tu explicación central y la que has interiorizado como bloque, te mueve en una dimensión moral. Estás indignado porque has perdido por la mentira. Creo que eso no ayuda a la hora de razonar bien qué cosas hay que hacer para recuperar terreno. Como estamos muy indignados, digamos, porque perdimos por una mentira, eso nos ha llevado al repliegue, a un poderoso repliegue identitario. Lo ves en los discursos de las altas autoridades de gobierno. De algún modo está renunciando a construir hegemonía, porque es difícil construir hegemonía si tú no te transgredes. No hay hegemonía que no se transgreda. Tú siempre tienes que intentar ampliar las bases de sustentación de tu proyecto, interpelar más allá de los convencidos, pero si tu argumentario después de la derrota tiene una carga de emocionalidad y de indignación muy fuerte y te repliegas, estás dejándole de hablar a mucha gente. Y yo creo que ahora mismo hay un sector grande de la población boliviana que no se siente interpelada por el gobierno, que no se siente persuadida por el gobierno y por supuesto tampoco por la oposición. Yo creo que nosotros deberíamos perder menos el tiempo en hablar de los enemigos. Creo que hemos recuperado mucho tiempo de hablar de los enemigos, el imperialismo, la embajada, tal, y hablar más de los problemas de la gente. Porque realmente esos sectores medios, que no les gustó la idea de que tú te vuelvas a presentar, pero reconocen que el país ha cambiado gracias a ti, no se levantan y se acuestan pensando que su problema de empleo, que su problema en la universidad o que su problema en el hospital tenga que ver con la embajada norteamericana. Por mucho que lo tenga que ver en un sistema, digamos, en una visión holística, por supuesto, el imperialismo opera, el capitalismo igual, pero no se acuesta un boliviano del área periurbana de 30 años pensando que su situación precaria en el empleo se debe al neoliberalismo del 95 o a la embajada. Yo creo que nosotros nos hemos quedado un poco en un bucle, ¿sabes? De argumentos viejos, de emocionalidad, de indignación, y que creo que es urgente recuperar el ser contemporáneos. Creo que ahora mismo los actores políticos en Bolivia, tanto el MAS como la oposición, están bien alejados de ser contemporáneos. Creo que, por ejemplo, ¿dónde recuperar esto que dices tú? ¿Dónde favorecer la construcción de lo común, de alternativas progresistas que rescatan el vínculo ciudadano y que no se casan directamente con una idea, digamos, individual, neoliberal, de consumo, de mejora de vida, de yo vivo bien porque yo trabajo bien y yo soy capaz? Creo que, por ejemplo, dos lugares en los que hay que dar la disputa es en la educación y en la salud. Creo que a día de hoy cualquier boliviano te reconocería que la presencia del Estado en la economía es algo bueno para la vida. Pero en cambio, si tú le preguntas a algún boliviano si cree que ahora
la educación pública es mejor que en el 95, cuando gobernaba el neoliberalismo, piensan lo mismo. Ahora mismo, una familia que ha subido de pobre a clase media baja o clase media va a hacer cualquier tipo de esfuerzo para meter a su hijo en la escuela privada, no en la pública. Porque el marcador de calidad y el marcador de ciudadanía sigue siendo lo privado, en la educación y en la salud. Cualquier sector emergente que ha mejorado su vida piensa lo mismo de la escuela pública y del hospital público que el 95, y por tanto va a intentar ir él o mandar a su hijo a la escuela privada o al hospital privado. Yo creo que ahí es donde hace falta hacer una revolución. No solo de recursos e infraestructura. Bolivia gasta mucho dinero en educación y en salud. Estás por encima de la media en la proporción de lo que gastas en relación al PIB, pero todavía con una visión muy infraestructural, ¿sabes? Muy de cobertura. Hay que pensar que si cambian la calidad de esos servicios, los bolivianos pueden ver que sus impuestos tienen un resultado que se devuelve a la colectividad, que ir a una escuela pública donde la heterogeneidad social es más grande que en una privada también te da educación de calidad. Creo que recuperar, digamos, la importancia de lo público en esos espacios me parece fundamental para darle fuerza a la idea de lo común. Creo que hay otros emprendimientos, digamos, exitosos, a una escala un poco más pequeña. Con esto termino, digamos, como ejemplo de por dónde creo que deberían ir las cosas, como es el teleférico. El teleférico no es solo un nuevo medio de transporte, es el primer instrumento, digamos, de ese nivel que hace que alguien del Alto y alguien de La Paz se reconozca como vecino. Desde la disposición de los asientos y, digamos, la conformación de los espacios, no hace falta leer a Lefebvre para saberlo, son fundamentales a la hora de construir identidad. Si yo crezco en un colegio que parece una cárcel con los baños separados de hombres y mujeres, crezco con una idea determinada de género diferente a si crezco en una escuela con los baños compartidos, abierta, tal. Creo que ahí nuestra visión es muy clásica también, a excepción de ejemplos como el del teleférico. Es el primer lugar donde un vecino del Alto pobre y un clase media de La Paz se ve cara a cara como vecino. Las estaciones de teleférico están reordenando el espacio urbano, hay hospital, hay centros sanitarios en las estaciones, hay servicio de identificación de carnets, hay espacios lúdicos. Creo que ese tipo de cosas, espacios que entiendan lo importante que es cómo se dibujan para intentar generar ciertas identidades, creo que son claves. Cualquier cosa que recupere la fuerza, digamos, de lo común. Y Bolivia es un país con mucha tradición de lo común, una fuerte autoorganización social. Aquí casi todo el mundo milita en algo, es estudiante, es sindicalista. Creo que tenemos que ser más efectivos a llevar esas iniciativas que te intenten contrapesar la fuerza, digamos, abrumadora del mercado. Perfecto. Quería seguir en una línea, pero moverte también a otros temas. Voy a cruzar dos ideas. Por un lado, en los últimos 30 años en Latinoamérica, después de lo que fueron las crisis de las dictaduras y los procesos de transición, emergen tres grandes agendas o tres grandes movimientos sociales, que no significa que antes no existían, sino que fueron constantemente invisibilizados por la izquierda y por los procesos socialistas en el continente. La agenda indigenista, Sí. la agenda socioambiental y la agenda feminista, entrecruzada. En la cuestión del indigenismo, de la situación de los pueblos indígenas en Bolivia, se abre una tensión entre una base indígena campesina que apoya al gobierno, pero también una serie de movimientos indígenas que más bien empiezan a separarse de las políticas del MAS, acusándolos de impulsar una política extractiva, principalmente indígenas de las tierras bajas y del Tigre. Y hay todo un conflicto. Y en relación a las problemáticas de género y socioambientales, particularmente las agendas de género y diversidad sexual, no parecieran estar en la primera línea de las preocupaciones del MAS y del gobierno. Eso como un primer elemento. Como segundo elemento, las revoluciones
no son momentos que ocurren con la toma del poder, sino que son grandes y largos procesos de transformación social. En la situación cubana, por ejemplo, el proceso ya se está enfrentando a las contradicciones que se da de tener una tercera generación que se crió en la revolución, que tiene más acceso a educación, a salud, en un proceso también de apertura del proceso cubano, de acceso a medios de comunicación, etc., y que están demandando más libertades ciudadanas, etc. ¿Cómo se conjugan esos dos elementos en la situación boliviana? O sea, el elemento de las nuevas agendas, por decirlo así, que empiezan a presionar al proceso, y también el elemento generacional. Vale, lo primero, digamos, yo contra el criterio de algunos amigos, algunos intelectuales muy críticos con nosotros aquí en Bolivia, gente que yo respeto y en algunos casos quiero, yo sí reivindico mucho que es un gobierno indígena, la verdad. Otra cosa es que la idea del indígena es una idea bastante alejada a la estampa clásica que tienen algunas ONGs de que, y para ser indígena primero tienes que tener, digamos, como una relación estrechísima con la naturaleza, casi sin mediación, tienes que dedicarte a la caza y a la recolección y tienes que vivir sí o sí en comunidad. Estoy exagerando un poco, pero hay algunos críticos contra el gobierno que se mueven en un esencialismo muy profundo para decir además cuál. Pero yo lo que sí critico mucho es la idea de que no gobiernan los indígenas. El gobierno está lleno de indígenas y campesinos. Otra cosa es que te guste o no lo que hacen, si tienen un paradigma demasiado modernizador, civilizatorio, incluso neoliberal en algunos casos, eso es otro tema. Pero la representación ha cambiado absolutamente. Lo segundo, el tema de las agendas. Creo que, digamos, en tema género, a pesar de que tú podías tener presidentes, que es difícil de ver, pero digamos, vamos a darles crédito, y que podían haber presidentes o vicepresidentes o ministros anteriores individualmente más sensibles con el tema género. Digamos que eso pasaba, que yo creo que no. Es bajo este gobierno que se han establecido leyes que más allá de posiciones individuales han cambiado la vida de las mujeres. Es probable que Carlos Mesa, que fue presidente antes, él individualmente sea más feminista que buena parte de mi gabinete, pero durante el gobierno de Carlos Mesa no conozco ley que se haya aprobado que haya mejorado la vida de las mujeres. Ninguna. No avanzó en el tema del aborto, no avanzó en el tema de la representación, y digo Carlos Mesa porque es un intelectual liberal, progresista, ¿verdad? En cambio, es con el gobierno de Evo que hay más de 50% de mujeres son diputadas. Somos el segundo país del mundo con mayor presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa. Y eso no es por casualidad, es porque es una ley impulsada por la mayoría del MAS en el hemiciclo. Es con el MAS que por primera vez ha habido presidenta de diputados y presidenta de senadores. Varias compañeras han ejercido durante diferentes periodos la presidencia de las dos cámaras del Congreso. Es con el MAS que la titulación de tierras en el campo alcanza a 44% de mujeres que son titulares de su tierra. Cuando gobernaban presidentes, insisto, que individualmente podían ser más progres, no pasaba nada. La titularidad de tierras era masivamente masculina. Creo que más allá, digamos, de criticar algunas declaraciones del presidente que claramente son machistas o de algunos ministros, yo vería lo que avanza en términos, digamos, de materialidad, de leyes y de políticas públicas, que más allá de las declaraciones, porque así es, no sé, la contradicción. Tú puedes hacer bromas machistas que son censurables, pero es tu gobierno el que establece por ley que haya 50% de concejalas, 50% de asambleístas departamentales, la mitad del órgano electoral también tiene que ser femenino, ahora mismo preside el órgano electoral una mujer, en fin, creo que en eso también es medio difícil de discutir. Hablando de otros sectores, vuelvo a lo mismo, y perdón que me repita, aunque individualmente en el pasado tú podías tener gente, no sé, más sensible a los derechos LGTB, individualmente, ningún gobierno movió un dedo y ninguno de los partidos opositores en su programa de gobierno de 2005, de 2009 y de 2014 decía nada del tema LGTB. Y el presidente Morales, que no se destaca por declaraciones a favor del tema,
es él el que firma la ley de identidad de género para que los transexuales puedan ver reconocida su identidad. Es el 2010 que se aprueba la ley 045 contra toda forma de discriminación, donde la discriminación por orientación sexual queda tipificada como un delito. También es en nuestro Código Penal, que al final digamos no se llevó adelante, fue bajo nuestro gobierno y en el Código Penal que se ampliaban los supuestos del aborto y que las mujeres iban a poder abortar los 2 primeros meses simplemente con una declaración jurada hecha por ellas ante notario, sin ninguna verificación posterior. Entonces yo creo que ahí se da esa contradicción que la derecha sabe utilizar muy bien, destacando alguna declaración equivocada del presidente y no hablando de la transformación real. Queda muchísimo por hacer. Bolivia es el segundo o tercer país con más alta tasa de feminicidios. Creo que la implementación de la ley contra la violencia de las mujeres, la 348, todavía tiene muchos defectos su implementación, a pesar de ser una buena norma, pero creo que en lo existente que tienes como oferta electoral no hay nadie que esté más próximo a estos temas. Y lo vas a ver, tú no vas a ver a Samuel Doria Medina o a Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, diciendo que lleva en su programa de gobierno el aborto los 2 primeros meses o la identidad de los transexuales. Perfecto. ¿Y cómo se refleja esto también en la cuestión generacional? Porque lo que termina pasando es que la generación que lleva adelante el proceso de cambio está ahí, entendemos que lo sigue apoyando, pero hay una nueva generación que se formó en todos los cambios económicos, culturales y políticos de los últimos 12 años. ¿Cómo lo ves tú también ahí? ¿Qué está pasando? Ahí volvemos un poco a lo anterior. Yo creo que ahí no estamos dando la talla nosotros. En esta misma línea de que estamos más replegados, de que hablamos más a los nuestros, creo que nos está faltando esa sintonía con las nuevas demandas, sobre todo de las nuevas generaciones. Y ahí yo creo que nosotros deberíamos aprender más de Verónica Mendoza, del Frente Amplio chileno, porque yo creo que esas iniciativas progresistas sí te hablan más de lo que demanda la nueva generación. Creo que nosotros, como nos hemos quedado en cierto bucle de hablar otra vez de los nuestros, ¿no? O sea, las organizaciones matrices campesinas, tal, hay, es verdad, un cortocircuito generacional. Que de momento no nos causa mayores problemas electorales porque el otro lado, la oposición, tampoco está sabiendo calibrar bien cómo hablar a esa gente joven. Pero yo, por ejemplo, creo que, como el ejemplo que usábamos antes, tú tienes 2 padres sindicalistas, uno milita en la COP, tu madre milita en una organización de vecinas, han dado la pelea, han participado para que este proceso salga adelante y ya pueden por fin meter a un hijo en la universidad. Hay muchas familias que ahora sí tienen las condiciones materiales para que ese hijo vaya a la universidad. Ese hijo ya no se reconoce en la militancia sindical de sus padres, vive en la ciudad, socializa en centros comerciales, en gimnasios, a través de un teléfono, tal, y le preocupa más la calidad del empleo, le preocupa mucho más ser el primer miembro de una familia que apuesta por ir a la universidad. Ahí tú como gobierno deberías estar atento a eso, digamos, si quieres, para usar términos de Naciones Unidas, en lo que va a ser tu bono demográfico, toda esa gente joven con fuerza laboral que va a tener condiciones de trabajar en el país los siguientes 20 años, a esa gente es a la que hay que hablarle, a esa gente hay que reconocer cuáles son sus problemas, y sus problemas son más el salir de la universidad con un empleo digno, la calidad del empleo, el hacer política, el participar en lo público. Ahí por eso creo que ese discurso de vótanos porque somos estables, como que no le dice nada a un chico joven o a una mujer joven. Quiere verse reconocido con sus nuevas demandas, con sus nuevos espacios. Ahí creo que nos falta mucho. O sea, creo que esa es como la línea, digamos, crítica que veo en todas las anteriores respuestas, que tienen que ver con eso. O sea, ese repliegue identitario, ese no transgredirnos, está haciendo que perdamos capacidad de interlocución con estos sectores, generacionalmente nuevos, más urbanos que rurales, más individuales que colectivos. Creo que ahí nos falla, digamos, ¿no? Creo que ahí nos falla. Perfecto. Y Manuel, para ir cerrando la entrevista, que es un eje que estamos trabajando en la revista,
el debate latinoamericano, en los últimos 5 años, el tema central era el fin de ciclo, agotamiento de la ola progresista, y ahora ha ido transitando ese debate al tema de la rearticulación o la reaparición de las derechas, ¿verdad? Te quería pedir un par de comentarios sobre eso. O sea, la impresión que yo tengo es que el arribo del proceso venezolano, liderado por Chávez, propinó no solo un golpe ideológico muy grande a las derechas latinoamericanas, sino que también un golpe político, geopolítico y económico, porque después se abrió a partir de ese proceso una oleada de gobiernos de cambio con diversas intensidades, pero más o menos todos con una orientación democratizadora que hizo retroceder el neoliberalismo en un sector importante del continente, no en todos los países. ¿Cómo tú comprenderías el auge o la rearticulación de las derechas? ¿Qué crees que está en juego ahí? ¿Está en juego un agotamiento de los procesos de cambio? ¿Está en juego qué? Bueno, yo primero dudo mucho de la idea de fin de ciclo, ¿no? Me parece más como un eslogan efectista que se trata de posicionar para clausurar de una vez la época de los experimentos. Claro, porque luego si tú piensas, dices, ¿qué tienen ellos de nuevo? O sea, porque si nosotros estamos de salida, yo no sé si Macri representa realmente algo nuevo. De hecho, yo discrepo con la idea de la nueva derecha. A mí me parece que es casi la derecha de toda la vida. Tendrán algunos matices y algún maquillaje, pero yo le veo más de derecha que de nueva a Macri, en todo caso. A Temer, ni que se diga, digamos, es más derecha, y le veo poquísimo de nuevo. A PPK, yo creo que alguien que hace un ministro de Economía durante todos los 90, tal, tiene poco de nuevo. Y a nosotros nos quieren clausurar como fin de ciclo, cuando más bien es la izquierda latinoamericana la que sí muestra novedad. Con ustedes en Chile, con Verónica en Perú, qué sé yo, con los mismos del Frente Amplio, aunque ahora no les va muy bien en Costa Rica. Creo que sí es cuestión de mostrar banquillo, no sé cómo se dice en Chile, banquillo, el equipo de fútbol, los que están esperando como refuerzo. La banca, claro. La banca. Creo que la derecha tiene muy poco de nuevo y mucho más de derecha, y que la izquierda regional más bien muestra que tiene banca y que tiene novedad. Claro, intentan atacar a esa novedad echándole en cara los errores de los viejos. Como tú ves las entrevistas a Verónica en El Comercio y parecería que Verónica va a candidatear a alcaldesa de Caracas y no a presidenta del Perú, porque solo le preguntan sobre los errores de Maduro. Pero a mí me parece más bien que esa es como una señal de preocupación del establishment. Yo creo que ellos no han sido capaces de construir novedad, realmente me cuesta verla en el mapa. En Chile ha ganado alguien que ya fue presidente, que fue uno de los connotados líderes de la derecha regional. Aquí no hay una alternativa de nueva derecha a Evo, son los mismos que la gente ya les ha dicho que no. Entonces, yo por un lado creo que hay un esfuerzo del establishment de ponerlo de fin de ciclo, que eso no niega que tienes problemas como los que hemos comentado, que me parecen clarísimos y cada vez más complejos, pero creo que si uno piensa en nuevos proyectos que sintonicen mejor con los deseos de una mejor vida desde coordenadas progresistas, creo que la izquierda regional tiene mejores condiciones, mejor lectura y mejores líderes que la derecha latinoamericana. Creo que de hecho han ganado sus espacios con golpes de Estado como el que le dieron a Dilma Rousseff o con fraudes electorales como el de Hernández en Honduras, y esas señales de fuerza no muestran vigor, persuasión ni conciencia de que tienen la mayoría. Por eso quieren entrar por la puerta de atrás, como el caso brasilero o como el caso hondureño. Creo que tenemos problemas, pero que como izquierda latinoamericana estamos bastante mejor que lo que la propaganda mediática insiste. Y además, si tú ves buena parte de los columnistas que escriben sobre el fin de ciclo, es gente que era ministra de los gobiernos neoliberales de los 90. En eso soy relativamente optimista, bastante diría, de lo que van a hacer los compañeros en Perú, en Chile, la misma emergencia de la candidatura de Boulos en Brasil me parece positiva. Soy relativamente optimista. Creo que el eslogan de fin de ciclo tiene los pies de barro.
y que nosotros, digamos, los procesos más viejos, tenemos la suerte de poder aprender de los nuevos, así como los nuevos latinoamericanos se reconocen en lo hecho, en parte de lo hecho en el ciclo abierto a partir del 99, nosotros deberíamos oxigenarnos viendo lo que dice el Frente Amplio chileno, lo que dice Verónica Mendoza en el Perú. Creo que tenemos mejores condiciones, la verdad, que la derecha regional, a pesar de sus recursos, de los medios, de los aliados, de los Estados Unidos, que por supuesto el imperialismo no para de actuar. Mi problema en Bolivia no es que yo no crea que actúe. Creo que hay que saber con qué nombre lo señalas como un problema. Y creo que nosotros nos hemos quedado con la CIA y la embajada gringa, que no son nombres que la mayoría de los bolivianos entiendan. Eso no quiere decir que no viven conspirando, que no van a poner todo lo que puedan para intentar cerrar el ciclo. Pero creo que les está costando, la verdad. Creo que sus presidentes afines tienen muchos problemas, creo que PPK tiene muchos problemas, creo que Temer tiene muchos problemas, y soy relativamente optimista con nuestra situación como izquierda latinoamericana. Para profundizar sobre el tema de las derechas, si nos quedamos en la idea de la nueva derecha, nos compramos este discurso de nuestros adversarios. Si planteamos de lleno que son lo mismo, no hay nada nuevo, podemos perder la capacidad de observar la conformación de un nuevo ciclo político, o dentro del ciclo político actual los cambios, ¿no? Entonces te quería poner dos puntos. O sea, por un lado, pareciera que la derecha está demostrando luego de 20 años una capacidad de adaptación al discurso de los gobiernos y los procesos de cambio. O sea, cuando antes se paraban sobre discursos neoliberales ultra duros, ahora pueden abrirse y pueden manejar agendas de diversidad sexual, pueden manejar agendas de indigenistas incluso, etc. Y también, como tú bien lo decías, tienen la capacidad de poder atacar a los gobiernos de cambio a partir de los mismos errores, de sus promesas incumplidas. Creo que ahí hay un rasgo, ¿no? Creo que también hay otro rasgo interesante que es algo así como un bonapartismo. O sea, en la situación chilena hay un nivel de crisis, para dar un ejemplo, hay un nivel de crisis de la clase política que, por mucho de que Piñera sea nuevamente, uno dice, bueno, es la vieja derecha, pero lo particular de Piñera, o lo particular de PPK, o lo particular de Macri, es que vienen del mundo empresarial. O sea, parece que ahora son grupos empresariales que lo que hacen es entrar directamente al gobierno sin mediación de los partidos políticos y entran no a defender el neoliberalismo, sino que entran derechamente a rentabilizar, o sea, a ocupar el Estado para poder, ¿cómo se llama?, para sus propios intereses. Entonces creo que ahí hay dos rasgos importantes, más para no quedarnos con la idea de que son lo mismo. Y entonces te quería ver que me comentaras sobre eso, y también el tema de cómo en este ciclo político las derechas y la oligarquía en alianza con Estados Unidos van a combinar esto que Gramsci ha hablado. O sea, la hegemonía se construye en una combinación de violencia y consenso, porque uno puede decir, bueno, en Temer no hay nada nuevo, pero quizás lo nuevo es justamente el nivel de impunidad con el cual están dispuestos a utilizar la violencia para sacar a Brasil del concierto internacional, en el fondo. ¿Cómo ves? Sí, o sea, me parece bien la precaución, capaz transmití una idea equivocada. Yo no creo que hay que subestimarlos, creo que son inteligentes, o sea, los proyectos de derecha. Yo tengo una discusión, y es una discusión larga precisamente con Íñigo, sobre el tema de la irreversibilidad, porque él más o menos lo que ha dicho y escrito es un poco lo que dices tú, que la nueva derecha latinoamericana es capaz de reconocer elementos que ya se han vuelto irreversibles y que se han vuelto parte del sentido común nacional, y que ellos serían hábiles a la hora, digamos, de traerlos para lo suyo, reinterpretarlos, pero que de algún modo eso mostraría como cierto éxito nuestro por ese carácter irreversible. Yo ahí tengo mis dudas. Yo no estoy muy seguro si ellos reconocen y se apropian de la herencia de lo logrado, la verdad. O sea, viendo a Macri, por ejemplo, tengo dudas, que no es lo mismo de no subestimarlo. Yo creo que es un tipo muy hábil. Si tú ves lo que está haciendo con el debate del aborto, es tremendamente hábil, digamos, ¿no? O sea, los diputados de Cambiemos han firmado junto a otros diputados un proyecto de ley, ha sido Macri, el ministro de Salud suyo, el que ha salido a hablar bien del aborto.
Piñera reaccionó muy rápido después del Oscar de Una Mujer Fantástica, tal. Pero yo lo que discutía con Íñigo era, yo no estoy muy seguro si es que reconocen nuestra herencia, como que yo creo otra cosa. Yo lo que creo es que nosotros hemos descuidado ciertos elementos que siguen siendo muy importantes en la cabeza de la gente, como la idea de libertad. Creo que el proyecto de Evo, el de Correa, el de Chávez, como decía Guillaume Long, el ex canciller de Ecuador, que es un buen amigo, hace 3 años en el ELAP, cuando todavía gobernaba Correa, él advertía de los riesgos que tenía para la izquierda abandonar la idea de libertad. Y yo creo que la derecha nueva, más que reconocer nuestra herencia, ha sido capaz de saber cuáles son esas ideas que han seguido germinando en la cabeza de la gente, que en el caso boliviano han seguido germinando por lo que decíamos antes, por la fuerte presencia del mercado. Entonces ahí tú tienes 2 posibilidades de interpretar a grandes rasgos tu éxito económico. O porque el Estado y lo común todos han hecho fuerza y tenemos mejores condiciones, o por mi esfuerzo individual y mi libertad de empresa y no sé qué. Yo creo que la nueva derecha ha sido más hábil en reconocer estas cosas que nosotros hemos olvidado y sobre las que no hemos planteado disputa. Para mí en general es un tema, el tema central es la idea de libertad. O sea, yo creo que eso lo hemos descuidado, es muy importante en el ADN y en el sentido común de la gente, y ellos han sido muy hábiles al elaborar proyectos conservadores, pero que reconozcan la libertad del individuo. De hecho, este mismo discurso del debate del aborto les viene bien en ese sentido, porque ellos no dicen el cuerpo, la comunidad, el feminismo, la idea de libertad para decidir, digamos, si quieres abortar o no. Creo que es una discusión larga, digamos, pero primero diría, no hay que subestimarlos. Insisto en que tienen menos de nuevo y más de derecha, y yo creo que más que reconocer nuestra herencia, y digamos que mostraría el vigor de nuestra concepción hegemónica, que ellos sí o sí tienen que aceptar Estado fuerte en la economía, indígenas incluidos, tal, yo creo que han sido más hábiles en trabajar y politizar lo descuidado por nosotros, pero que no ha dejado de estar muy presente en la cabeza de la gente. Yo recuerdo leí una encuesta del CEP, ¿no? Del Centro de Estudios Públicos chileno, donde el 50% de los chilenos todavía considera que los pobres son pobres por su culpa. O sea, no por un Estado desigual, no por las condiciones de explotación. Entonces yo creo que hay unos elementos que nosotros, por lo menos en el caso boliviano me parece claro, tú no vas a encontrar un discurso de Evo y Álvaro hablando de la libertad. O sea, no lo vas a encontrar. Hablas de la igualdad, de tal, y la libertad es una cosa muy metida, la idea de libertad está muy metida en la cabeza de la gente, muy, muy, muy. Yo tengo libertad porque me la he construido, porque he ganado recursos, entonces yo buscaría más eso, ¿sabes? O sea, decir, en base a qué elementos están construyendo ellos su nuevo discurso, funcione y persuade, porque es un discurso que son unos elementos que han seguido presentes en el sentido común de nuestra gente, a pesar de la sobre-representación de los elementos que nos gustaban, igualdad, fraternidad, tal. Iría un poco más por ahí. Perfecto. Y para terminar, palabras así de cierre hacia la izquierda chilena, el Frente Amplio y los movimientos sociales. ¿Qué idea te gustaría dejarle? Bueno, la idea es que son la esperanza de que no haya fin de ciclo. O sea, yo realmente creo que, como decía el vicepresidente García Linera, los procesos van por oleadas, no tanto por ciclos. Esa idea, digamos, teleológica de todo tiene un principio y esto se cierra, creo que está interesada por el establishment. Pero es verdad que va por oleadas. Creo que la primera oleada está encontrando muchas dificultades y está en cierto reflujo. Para que haya una segunda oleada que venga a continuación de la primera y para que no haya un fin de ciclo, lo que hacen los compañeros, ustedes en Chile, es fundamental para toda la región, y lo que pueda hacer Verónica o otro tipo de iniciativas en otros lugares es fundamental. O sea, si a ustedes les sale mal, ahí sí que puede haber algo parecido a un fin de ciclo. Y ojalá no, claro. Muchas gracias.